Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Buenas tardes, Pregunta Médica. Estamos con el doctor Dante Beato para debatir estos problemas de estómago, vía digestiva, que tanto afecta a la persona. Yo creo que la alimentación está provocando serios problemas aquí en República Dominicana. Por eso tenemos a este eminente médico gastroenterólogo a debatir estos problemas, porque cuando uno se mete en vesícula hay problemas. La hepatitis está teniendo problemas, que la gastritis está teniendo problemas, el cáncer y el estreñimiento del colon está provocando problemas. Entonces son diversas las enfermedades que está provocando un mal estilo de vida digestivo. Hay que cambiar definitivamente ese estilo de vida. Vamos a darle formalmente la bienvenida a nuestro médico gastroenterólogo, el doctor Dante Beato. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas tardes. ¿Cómo se siente? Bueno, contento de estar aquí para seguir debatiendo estos temas tan importantes de la gastroenterología. Yo no hallo que coger, porque es que me hablan de forma reiterada de los diferentes problemas de la gastroenterología. Me han mandado muchísimos temas. ¿Con cuál usted cree que nos vamos? Bueno, pero podemos hablar del hígado, un poquito, que esa es una patología del hígado graso, pero gente joven con hígado graso. Ah, bueno, tenemos la hepatitis y el hígado graso. Ahí, el hígado graso. O el hepatitis y hígado graso. Vamos a hablar un poquito de hígado graso, que es una patología que está creciendo Vámonos a decir, luego la hepatitis, las hepatitis. Hablamos de las hepatitis. Porque muchas veces me preguntan con este problema de los triglicéridos, si podría impactar, porque los triglicéridos es la expresión del mal manejo de los azúcares. Exacto. Entonces, esos azúcares tienen que depositarse en algún sitio. Entonces, doctor, ¿cómo vamos a introducir ese tema del hígado graso? Sí, el hígado graso se llama hígado graso alcohólico y no alcohólico, ¿ves? Porque puede verse, el alcohol normalmente produce depósito de grasa en el hígado. El paciente que es alcohólico, una de las primeras cosas que uno va a ver es el depósito de grasa y posteriormente viene la hepatitis por alcohol. Pero está la que es frecuente, que es el hígado graso no alcohólico, que es un paciente que tiene la historia de que no ha ingerido una cantidad grande de alcohol en la semana, se habla de 40 gramos de alcohol, pero el paciente tiene, cuando usualmente no da ninguna sintomatología el hígado graso, la mayoría de las veces es un hallazgo casual que te llama la atención porque algunas de las pruebas hepáticas, las transaminasas están elevadas, o más sobre todo cuando uno le hace una sonografía y el sonografista no dice, el radiólogo no dice que hay un aumento de la cantidad de grasa en el hígado por sonografía. Por supuesto, es un diagnóstico que se sospecha, uno puede confirmarlo con otras técnicas, hasta una tomografía. Recientemente tenemos una técnica que es muy buena para la evaluación y la diferenciación de lo que es nada más hígado graso o lo que es una fibrosis hepática. Eso es muy importante porque eso así va a depender la evolución del paciente dependiendo de estos hallazgos. Pero es importante recordar en el hígado graso que se ve, hay una diferencia significativa entre la incidencia de hígado graso dependiendo si tú eres obeso o no. Es mucho más frecuente en la población obesa y ese es uno de los problemas que están teniendo los países desarrollados y nosotros también. Usted ha visto cómo el problema del aumento de peso cada vez más frecuente y una
hallazgo colateral son los trastornos metabólicos que tienen estos pacientes. Usted decía que tienen los triglicéridos elevados, que tienen el colesterol alto, que tienen un descontrol de su glicemia, que tienen un aumento de peso. Entonces, cuando el paciente va a la consulta, uno hace las evaluaciones y vamos a encontrar alteraciones en la transaminasa. Podemos encontrar el hallazgo a nivel de la sonografía, y entonces lo más importante en estos casos es hacer el diagnóstico diferencial con las hepatitis. Y ahí es importante porque uno tiene que diferenciar lo que es un hígado graso de lo que es una fibrosis hepática por alguna otra patología. Puede ser como consecuencia de la misma grasa, pero tenemos que diferenciar las alteraciones sonográficas que se pueden ver por una hepatitis B, hepatitis C, que no solamente producen la inflamación aguda, sino que producen una inflamación crónica. Y entonces ahí caería la diferenciación. Si uno ve un hígado graso, sospecha grasa, pero tiene uno de los virus, ya no caería como hígado graso, sino caería un aumento de la densidad del hígado como consecuencia de la infección crónica del virus. No tiene ninguna sintomatología. No, lo que puede haber es, como le dije, en los casos ya que hay inflamación, podría haber un aumento de tamaño del hígado y uno lo pudiera palpar al examen. Pero la mayoría de las veces son hallazgos casuales, porque el diagnóstico definitivo se haría con una biopsia hepática para uno confirmar la cantidad de grasa que hay en el hígado. Pero le decía que se ha ido avanzando en el estudio de estos pacientes con hígado graso. El paciente tiene que tener la conciencia de que los trastornos metabólicos son los que están produciendo los cambios en el hígado. Eso es importante porque el paciente llega a la consulta y le dice: doctor, tengo hígado graso, ¿qué medicamento me va a indicar usted para que me quite el hígado graso? Esa es la forma sencilla, realmente no se quita tan fácilmente. Incluso uno mismo le dice al paciente: no tiene que venir todos los meses a chequearte porque no se te va a quitar tan rápido. Ese es un proceso de varios meses. Y tiene que haber, lo más importante, la decisión del paciente de controlar los trastornos metabólicos. He visto que la tendencia es que la gente abusa. En vez de tomarse un refresco, se toma un refresco de 1 litro o de 2 litros. Esa gaseosa. Ahí tenemos carbohidratos y eso se va a depositar en el hígado. Entonces eso va a traer como consecuencia que va a llevar a un hígado graso. El problema del grasa es que si sigue acumulación, puede haber una hepatitis por la grasa, por la misma grasa, provocar inflamación en el hepatocito. Entonces ya tenemos una hepatitis por grasa. En estos casos vamos a encontrar alteraciones de las pruebas hepáticas, de las transaminasas. Y puede evolucionar posteriormente a fibrosis. De ahí que entra un equipo nuevo que se ha introducido al país en los últimos meses, que es el FibroScan. FibroScan es un aparato moderno que no solamente te dice si es grasa, lo que es importante para decirte si tiene fibrosis. Porque el paciente que tiene fibrosis en el hígado ya es diferente el abordaje. Estamos hablando que recuérdese que en el paciente con cirrosis se va a caracterizar precisamente por eso. Porque hay fibrosis en el hepatocito que trastorna la morfología del hígado. Y entonces vienen las complicaciones asociadas con la fibrosis. Ya con la fibrosis ya es un hígado que está dañado en parte. Que está avanzando hacia una cirrosis. Entonces un paciente que hay que ponerle mucho más atención en el caso de los pacientes que no van con el diagnóstico de hígado graso. Doctor, ¿y qué hacer? Porque aquí se bebe mucho. Bueno, entonces, recuérdese que mencionó el alcohol. Estamos diferenciando. Hay dos grupos. Las dos producen grasa. Sí. Y esa es una de las cosas que uno le dice al paciente. Si tú bebes 1 o 2 veces a la semana en una cantidad moderada, no se va a producir la grasa en el hígado. Pero si tú bebes todos los días, se te va a producir todos los días grasa en el hígado y va a llegar a producir un hígado graso, en este caso, por el alcohol. ¿Y hay que beber semanal, doctor? Semanal. Sí, pero que a veces el semanal es la cantidad. La cantidad. Y el hígado, cuando se ingiere cantidades grandes de alcohol, se va a producir la grasa. Y la grasa puede provocar posteriormente hepatitis. El paciente inflamarse el hígado por el alcohol. Entonces tiene que aprender a controlar. Esas son de las medidas importantes cuando el paciente tiene. Son los pacientes que tienen esa obesidad mórbida demasiada o que
En algunos casos va uno a tener que ayudarse con el cirujano para hacerle alguna cirugía bariátrica, porque si el paciente ya tiene mucho tiempo en dieta y no mejora, ya la grasa va a comenzar a afectarle otros órganos. Ahí dijimos el hígado, pero hay afección cardíaca, afección pulmonar, la afección de la movilidad del paciente. Y en esos casos muchas veces van a requerir una cirugía con fines de bajar de peso también, que ese es uno de los problemas más importantes en estos pacientes, que tomen la decisión de que si quieren mejorar su hígado tienen que bajar de peso, que no crea que con una simple pastillita se va a mejorar. Eso ayuda al funcionamiento del hígado, pero no te elimina la grasa. No la elimina. No la elimina. Tú puedes usar medicamentos que reduzcan la absorción de la grasa en el cuerpo, pero alimentos que te desbaraten la grasa que está ya en el hígado. Se ha hablado de la vitamina E, se ha hablado de diferentes, pero se ha visto que solamente el bajar de peso es lo que va a ayudar. Es importante la asociación con otras patologías, porque tenemos la diabetes, que el paciente diabético tiene un trastorno metabólico, tanto de las grasas como de los azúcares, y va a llevar que la alteración de niveles de azúcar en sangre lleva el cuerpo a sacar el azúcar de la sangre y depositarla en el hígado en forma de grasa. Entonces estos pacientes diabéticos con frecuencia se asocian con un mayor porcentaje a la presencia de hígado graso, porque ya muchas veces tienen la obesidad y tienen el trastorno metabólico. Es más frecuente en personas con aumento de peso. Exactamente. Se habla por ejemplo, en los niños, como es un 2% en los pacientes que tienen un peso normal, y se habla de un 40% en los niños que están obesos. O sea, ya desde la infancia, si uno no comienza a controlar, y eso es importante que los padres tomen conciencia, que uno va aprendiendo a comer lo que comen sus padres, entonces usted tiene que aprender a comer menos grasa, menos azúcares y comer más vegetales y frutas, que eso lo va a ayudar. ¿Tiene algún componente familiar, hereditario? No, lo que tiene es la predisposición familiar. Usted ve que si usted come, lo que usted come, que come más o menos su hijo en la etapa inicial, cuando son niños. Lo que se ha visto son esos trastornos metabólicos como causantes, y de ahí la conciencia del aumento de peso, que es un factor determinante para producir el hígado graso. Pero metabólico en el sentido de que no digieren bien los alimentos o excesiva cantidad de... Manejo inadecuada de grasa y azúcar. De las dos cosas. Lo que vemos en el diabético, que puede tener los trastornos metabólicos no solamente para el azúcar, sino también para la grasa. Y usted lo ve que en estos pacientes uno le hace el perfil lipídico y vamos a encontrar un aumento del colesterol total, aumento de los triglicéridos, y van a necesitar la ayuda de medicamentos estos pacientes. La dieta, ¿verdad? Y la dieta, y medicamentos que ayuden a bajar el colesterol también, porque todo eso va a ayudar a que menos grasa esté circulante y menos se deposite a nivel del hígado. Entonces ya con una persona con cierta toma de hígado graso, ¿usted le prohíbe la bebida alcohólica? Por supuesto, la suspensión del alcohol. Ni trago social ni nada. Hay que controlar el alcohol también, porque recuerde que estábamos hablando de la esteatosis no alcohólica, pero hay esteatosis por alcohol también. O sea que si lo sumamos los dos, es más probable que se agrave el grado de grasa, porque el mismo sonografista o el tomografista o el radiólogo cuando hace la tomografía te va a decir qué grado de grasa que tiene, grado 1, grado 2, grado 3. Mientras más alta es la graduación de grasa, más severo es el depósito de grasa en el paciente y por ende más probabilidad de que avance a una hepatitis y a una fibrosis del hígado. Entonces, que es importante que el paciente tome conciencia de su patología. Es una patología que no le da sintomatología, pero que puede avanzar hasta provocar una cirrosis. ¿Dónde más frecuenta, mujeres u hombres? No, es indistintamente, se ve en los dos. No hay predicción por sexo. No hay predilección de género. No, de género. Bueno, pues nos vamos a este primer bloque. Estamos en Pregunta Médica hoy con el hígado graso. Tremenda, muchísima. Hasta niños, doctor, sí, eso con este problema. Es un problema Así que dejen de darle un pollo entero, una cosa increíble. Así que nos vamos a este primer bloque aquí en Pregunta Médica.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Bueno, pues conversando con ustedes en el día de hoy acerca con esta enfermedad, donde incluso personas que no se sienten nada, te mandan a hacer un abdominal, Claro. y aparece el hígado graso. La gente como que se espanta ahí, ¿verdad, doctor? Sí, se asusta cuando le dicen el hígado graso. Realmente no es una cuestión de asustarse, es consecuencia del tipo de vida que